Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène au Pérou. Pourquoi? Parce que hier, il y a eu des élections parlementaires extraordinaires que nous allons analyser ici. Alors, avant de commencer l'analyse, je crois qu'il faut faire un petit rappel et souligner que depuis 2016 et l'élection du président Kuczynski, il y a eu une forte opposition entre l'exécutif et le législatif, où le fujimorisme, cette force d'opposition, était majoritaire. Alors, entre-temps, Kuczynski, PPK, comme les Péruviens l'appelaient par ses initiales, PPK a été destitué pour corruption et c'est son vice-président qui a assumé le pouvoir. Alors, ce vice-président, donc devenu président, Martin Vizcarra, était un président sans réel soutien politique. Et lors de la rénovation de juges à la Cour suprême, le Parlement s'est opposé aux décisions de Vizcarra. Celui-ci a sollicité un vote de confiance au Parlement qu'il a perdu. Et donc, comme l'autorise la loi péruvienne, il a dissous l'Assemblée nationale dans l'idée justement de mettre fin à cette situation qui rendait le pays ingouvernable. Alors, les élections du 26 janvier. D'abord, il faut rappeler qu'au Pérou, le vote est obligatoire. Ensuite, que ces élections sont des élections extraordinaires pour élire des députés pour un mandat de 1 an jusqu'aux élections ordinaires parlementaires de 2021. Et que les députés qui ont été élus, donc hier, de dimanche 26 janvier, ne pourront pas se représenter en 2021. Donc, ça, c'est important parce que ça peut expliquer aussi l'absence de tête d'affiche et en partie ses résultats. Alors, les résultats, qu'en est-il? Alors, on peut déjà tracer des grandes lignes. Ce qui apparaît immédiatement, c'est que le Parlement est complètement éclaté, qu'il n'y a aucune majorité claire qui se dessine dans le Parlement. Il y a 10 partis qui vont envoyer des députés. Le premier parti, Action Populaire, celui qui arrive en tête avec un tout petit peu plus de 10% des voix. Donc, vous imaginez l'éclatement politique qu'a connu le Pérou sur cette élection parlementaire. Le fujimorisme, et ça c'est important, qui était une force historique de la politique au Pérou, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec cette option politique, a complètement explosé en vol, passant de 73 députés à 8 députés. Nous voyons aussi revenir sur le devant de la scène des vieux partis politiques qui avaient pratiquement disparu de la vie politique péruvienne, comme c'est le cas du parti qui arrive en tête d'ailleurs, Action Populaire, ou alors des évangélistes du FREPAP. Nous analyserons évidemment cela avec notre invité. Nous voyons aussi l'émergence de nouveaux partis, comme le parti Morado, le parti violet, ou le parti Podemos Pérou, qui d'ailleurs avait un peu défrayé la chronique durant les débats parlementaires où leurs candidats avaient imploré les Péruviens, Bible en main et à genoux, pour que ceux-ci votent pour des candidats qui craignaient Dieu. Donc, voilà un peu le pourtour de ces élections. Je crois qu'il est important de rappeler aussi que le parti politique qui avait porté PPK à la présidence de la République arrive dernier, avec 1,1% des voix, et le parti traditionnel de la social-démocratie, l'APRA, risque de se retrouver sans aucun député, ne franchissant pas la barre des 5% pour avoir des députés. Donc la social-démocratie traditionnelle explose complètement au Pérou. C'est pas la peine de me regarder comme ça avec un sourire, c'est comme ça, j'y peux rien. Nous sommes pour commenter ces résultats avec Anaï Durand. Anaï est sociologue, professeure à l'université San Marcos de Lima. Anaï, bonjour, comment ça va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bon, Anaï, on aimerait avoir déjà ton analyse à chaud sur ces résultats. Queremos tener tu análisis sobre estos resultados. ¿Qué se puede decir de las elecciones parlamentarias extraordinarias que tuvieron lugar ayer en Perú? Bueno, un primer dato que tú mencionaste era que unas elecciones bastante atípicas, ¿no? Extraordinarias en el sentido de que nacen producto de esta crisis que se instala a partir de todos los escándalos de corrupción, pero también del agotamiento del modelo neoliberal que ha venido gobernando el país hace ya más de 2 décadas, ¿no? Entonces, el cierre del Congreso es como una válvula de escape a esa crisis
que la gente reclamaba en las calles, y la instalación de este nuevo Congreso se hace en medio de esa crisis, con los mismos actores políticos, con reglas poco claras. Entonces los resultados de ayer confirman un escenario de bastante fragmentación, hartazgo y incertidumbre en buena cuenta también, ¿no? Por un lado han ganado partidos que ya estaban instalados, porque ha sido una campaña muy corta, casi de un mes y medio prácticamente, con muchos actores, 21 partidos en escena, con muchos candidatos, más de 1000 en Lima, por ejemplo. Entonces, es, digamos, una elección bastante atípica, ¿no? Sin una figura presidencial, que es la que generalmente mueve el proceso cuando son elecciones parlamentarias. Entonces, creo que eso ha jugado mucho en la dispersión, en la fragmentación, y también en un voto de bastante descontento con la clase política, ¿no?, que ha gobernado los últimos años. Entonces, han jugado ahí aspectos relacionados más bien con el conocimiento del símbolo, con la expectativa frente a algunos candidatos, ¿no? Creo que... Mais Anaï, précisément, cette élection voit l'effondrement total du fujimorisme, qui était quand même la force politique de l'Assemblée nationale. ¿Esta elección marca el fin del fujimorismo? Mira, no sé si el fin, pero queda muy golpeado. Creo que de esto resaltan, antes que de entrar a los que ingresan, a los que se van, ¿no? Los que se van creo que quedan muy claros en el caso del APRA, que no pasa la valla electoral, no llega al 3%, es clarísimo que es un golpe del que les va a costar mucho revertir, vamos a ver si pueden hacerlo. Y lo mismo el fujimorismo, ¿no?, que pasó de tener la mayoría absoluta en el Congreso anterior con casi 70 congresistas y una votación por el 20%, a tener ahora un 7%, ¿no? También creo que les va a costar mucho volver a ser una fuerza mayoritaria con opción de poder, ¿no? Entonces creo que es más visible quiénes se van, ¿no? O sea, se van los actores más claros que fueron la cara de la crisis política anterior, ¿no? Alors, ce qu'on peut voir dans les résultats, c'est que le premier parti, donc Action Populaire, arrive en tête avec un petit peu plus de 10%. Il est suivi, donc selon les estimations de vote, en tout cas le second arriverait avec 9% des voix. On voit un éclatement total des votes des Péruviens, non, qui donc est reflété sur le Parlement. Est-ce que ce Parlement éclaté ne va pas renforcer l'ingouvernabilité du Perú? ¿Cómo el presidente Vizcarra puede gobernar con un parlamento tan fragmentado? Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que va a ser un año difícil, o sea, un periodo legislativo muy difícil, porque el partido que tiene más votos, que es Acción Popular, no llega al 12%, y el que tiene menos tiene 5%, o sea, son, creo, una serie de bancadas pequeñas, con grupos nuevos que entran a la legislatura sin experiencias previas, sin candidatos conocidos. El caso del FREPAP, por ejemplo, que ha sido como la sorpresa, ¿no?, que este es un grupo religioso, con mucha presencia en el sector agrario, ¿no?, pero con un discurso y una performance muy, muy religiosa, ¿no?, un grupo que ha terminado captando mucho voto popular que dejó de votar al fujimorismo, y también mucho voto religioso que no votó a otros grupos donde había pastores evangélicos, ¿no? Entonces el FREPAP se consolida como la tercera fuerza, lo cual es una incertidumbre total, cómo va a pararse frente a temas tan urgentes como la reforma política, porque este Congreso va a tener que decir cosas sobre las elecciones del 2021, las presidenciales, ¿no? Entonces sí, yo creo que a Vizcarra no se le viene un escenario fácil, y en general al país, ¿no? O sea, cómo se va a gestionar este Parlamento, qué va a priorizar, cuál será su agenda prioritaria, cómo se va a parar frente a la crisis que sigue latente, ¿no?, porque no se ha resuelto, ¿no? Eso es una incógnita. Les forces progressistes sont allées à cette élection extrêmement divisées. Donc visiblement, il y aura plusieurs groupes parlementaires, même au sein des forces progressistes. Quelle perspective pour le camp progressiste, ce camp progressiste éclaté et minoritaire? ¿Cuáles son las perspectivas para el campo progresistas en vista
a la elección de 2021, a la elección presidencial y parlamentarias del 2021? Sí, primero que efectivamente, ¿no? Yo creo que la izquierda, si comparas los resultados del 2016 de la izquierda con estos, el espectro se ha movido, ¿no? O sea, más que izquierda, progresismo quizá antineoliberal, antisistema, ¿no? Donde tienes un grupo como el de Antauro Humala, el hermano de Ollanta, que está preso, ex militar, con un discurso muy nacionalista y autoritario, que también queda bien parado con varios congresistas, hasta el Frente Amplio y Juntos por el Perú, que es el partido que esta vez apoyó Verónica Mendoza, ¿no? Entonces queda un espectro izquierda, antisistema, amplio, que se mueve hacia la izquierda, digamos, con estas posiciones más radicales, si se quiere decir de alguna forma. Yo creo que queda la expectativa en el sentido de cómo va a reagrupar una figura presidencial esas fuerzas, ¿no? No hay ninguna otra figura importante que haya destacado en estas elecciones. Verónica sigue siendo la figura más visible, presidenciable de la izquierda peruana, incluso en digamos, en esa serie de grupos, ¿no? ¿Qué tanto puedan conciliar? Porque creo que la lección es que divididos perdemos todos en la izquierda, ¿no? El Frente Amplio redujo su votación a más de la mitad, o sea, de haber sacado 18% en 2016, a las justas ha sacado 6% esta vez. Juntos por el Perú ha tenido que hacer un gran esfuerzo para pasar la valla y llegar al 5.1. El grupo de Perú Libre no pasó la valla, el grupo de Goyo Santos tampoco pasó la valla. Y bueno, el grupo de Antauro, como te decía, vamos a ver cómo se para en este escenario, ¿no? Si juega más hacia posiciones progresistas, de izquierda, garantías de derechos de las mujeres, por ejemplo, o si se para más en el bloque conservador, eso no lo sabemos todavía. Pero creo que hacia las presidenciales del 2021 sí va a ser importante cómo todo este bloque logre algún nivel de articulación en torno a una figura con posibilidades de ganar el 2021, ¿no? Que como te decía, para mí esa figura sigue siendo Verónica, ¿no? Bon, ce qui ressort de cette élection, c'est surtout une grande incertitude sur la vie politique future, en tout cas du Pérou, en tout cas l'année qui va s'écouler jusqu'aux élections générales de 2021. On espère évidemment t'avoir tout au long de cette période pour commenter l'actualité péruvienne. Anaí, merci de ton éclairage et puis à bientôt. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.